lugar en la palabra del Señor, donde tuvimos la lectura devocional en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Hoy queremos hablar de lo que hemos titulado Mirando al Nuevo Año con nuestro soberano Dios. Hoy vamos a enfatizar la soberanía de Dios, esa soberanía de la que cantamos también en las alabanzas que se tuvieron, del Dios grande, todopoderoso. ¿Qué significa que Dios es soberano? ¿Qué implicaciones tiene semejante verdad bíblica para nosotros? ¿Y qué implicaciones tiene en este momento en que estamos terminando un año y a las puertas del próximo? Es esa verdad que nos recuerda que aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, sí sabemos en manos de quién está. El Dios soberano. No un Dios, sino el Dios. No un Dios cualquiera, sino el Dios soberano. Y para esto nos estaremos apoyando en el libro de Daniel, en el capítulo 4, este capítulo que gira en torno a un sueño. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño que lo turbó. Ninguno de sus sabios pudo interpretárselo, por lo que terminó consultando a un profeta judío llamado Daniel. Este no solo le interpretó el sueño, sino que también exhortó al rey. Nabucodonosor era un hombre soberbio, un gobernante autoritario. Daniel tuvo la valentía divina de confrontarle cara a cara. Y al hacerlo, lo hizo como un verdadero profeta de Dios. Le dijo la verdad. Y la verdad es lo que Dios dice acerca de algo. No lo que dice Miguel, no lo que dice fulanito, no lo que dice menganito, es lo que Dios dice acerca de algo. Y esto fue lo que hizo Daniel para este rey. Al interpretar el sueño, desafió a Nabucodonosor a hacer algo en cuanto a la verdad que el sueño representaba. En el capítulo 4, verso del 24 hasta el 28, dice la palabra: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que al Altísimo, o que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Quiero que presten atención a varias frases que acabamos de leer. Por ejemplo, en el verso 25 dice: hasta que conozcas. En el verso 26, luego que reconozcas. Lo que está diciendo Daniel en esencia es esto: Rey Nabucodonosor, todo esto te ocurrirá
hasta que reconozcas que no eres el soberano en tu vida, hasta que reconozcas que el Altísimo es el gobernante. Y las cosas no cambiarán, oh rey, sino después que reconozcas que es el cielo quien gobierna. O sea, Nabucodonosor iba a aprender a las malas acerca de la soberanía de Dios. Sabemos que la Biblia lo enseña. Es una verdad incuestionable. La pregunta es, ¿la reconocemos? ¿Estamos dispuestos a aceptar esa soberanía a las buenas? Porque si no es así, la tendremos que aceptar a las malas. Nabucodonosor conducía su vida como si reinara sobre ella. Hay mucha gente que vive exactamente igual. Ellos son los capitanes de su destino, son los dueños de su vida. Este hombre así regía su reino. Entonces Daniel entra en escena y le dice: Dios te ha dado este sueño para que sepas que Él es tu creador. Y no solo te ha creado, te ha dado el aire que respiras y también reina sobre ti. Esto para Nabucodonosor debió haber sido una píldora bien difícil de tragar. Observemos ahora las primeras palabras del verso 29 del capítulo 4. Y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Observen lo que dice el texto. Al cabo de 12 meses. Había transcurrido todo un año, durante el cual Dios pacientemente le había permitido a Nabucodonosor que esa verdad le penetrara en la mente. Entonces leamos, verso del 30 al 33, dice la palabra. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Este hombre se volvió loco de remate. Literalmente estuvo haciendo su morada en el campo. Su enfermedad mental se conocía o se conoce como licantropía. Proviene de una creencia antigua que afirma que algunos humanos pueden transformarse en lobos y luego volver a adquirir forma humana. Pero la licantropía clínica es el diagnóstico psiquiátrico de una persona que cree que se ha convertido en un animal, no necesariamente en un lobo. Bueno, Nabucodonosor no se convirtió literalmente en un animal, solo que se volvió como un animal salvaje en apariencias y en acciones. Y la causa de su juicio o de su condición mental fue el juicio de Dios. Pero la historia no ha terminado. El diálogo entre Daniel y el rey se convierte ahora en un monólogo. En el capítulo 4, en los versos del 34 al 37 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo
y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué tremendo! Repito, este diálogo entre Daniel y el rey ahora es un monólogo. Observen especialmente 6 frases en estos versos. En el verso 34, su dominio y su reino. Verso 35, su voluntad y su mano. Verso 37, sus obras y sus caminos. Todo lo que el rey había experimentado y todo lo que vino después de su locura eran de parte de Dios. Piénselo. Yo creo que este es uno de los grandes pasajes de las Escrituras que enfatiza y enseña con claridad lo que significa la soberanía de Dios. Muchas veces en mi vida he tenido que recordar esta gloriosa verdad. Por ejemplo, la necesité recordar cuando Dios me hizo pasar por la amarga experiencia del servicio militar. 3 años, desde mi perspectiva, totalmente perdidos. Habiendo Dios realizado un llamado a mi vida para servirle en el ministerio pastoral. Necesité recordar, por ejemplo, esa verdad varios años después, cuando falleció mi padre y 15 días después, mi madre. La soberanía de Dios vino en mi rescate en horas de tragedia. También he necesitado recordar esa soberanía en los años de lucha que he sufrido al ser incomprendido. Lo necesito aún en los buenos y en los malos momentos. Necesito recordarla en los días de felicidad y de dificultades. Cuando hay ganancia y cuando hay pérdida. Cuando hay avance y cuando hay retroceso. Cuando hay confusión y cuando hay claridad. Hermano, la soberanía de Dios lo cubre todo. Y Dios, Él y solamente Él, es quien tiene el control. Eso fue lo que Nabucodonosor tuvo que aceptar a las malas. Después de haberlo puesto como un animal a comer hierba. En verdad no fue sino hasta que lo reconoció que vino a recuperar su sano juicio. Solo Dios es soberano. Solo Él. Y mucho antes de que Daniel dijera estas palabras a Nabucodonosor, Dios dirigió a Salomón, otro rey, a escribir las palabras de Proverbios, capítulo 21, verso 1. Yo no sé si alguna vez usted ha leído esto en la Biblia, pero es tremendo. Dice lo que dice. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios lo estime, cuando Dios lo quiere,
puede mover el corazón del gobernante más poderoso de la tierra para hacer lo que él quiere que haga. Miren, esto es una verdad que una y otra vez se nos recuerda en el libro de Proverbios. Está lleno de enseñanzas como estas. Proverbios capítulo 16, verso 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Verso 9 del mismo capítulo 16 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Verso 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Saben qué enseñan todos estos versos? Que Dios es el que dice la última palabra. Proverbios capítulo 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 20, 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Hay varios ejemplos, además del de Nabucodonosor, que verifican la realidad de Proverbios 21:1. La mano de Dios moviendo el corazón del rey. Está el ejemplo de Artajerjes en Esdras capítulo 7, 21 al 23. Está el ejemplo de Tiglat-Pileser, este rey que aparece en Isaías capítulo 10 del 5 al 7. Está el ejemplo del mismo Ciro, mi siervo, como lo llama el Señor, Isaías 45 del 1 al 4. A menudo vemos a grandes presidentes, a grandes gobernadores, a grandes hombres y mujeres de Estado, nos quedamos embelesados y sin respiración. Pero escuche esto, la Biblia, la palabra de Dios, dice que Él es capaz de mover sus corazones de la misma manera que su dedo es capaz de cambiar el curso de un río. Ahora te pregunto, ¿lo crees? Él puede mover las cosas como quiere y cuando quiere. Y escuche, todavía no ha dejado de hacerlo. Permítame añadir, además, que esto no está limitado solo a reyes y gobernantes de hoy. Eso también se aplica a tu vida y a la mía. Ahora hay un problema, sobre todo si usted es una persona arrogante, porque la arrogancia humana se resiste a esta gloriosa verdad. Y escuche, hermanos, la he estudiado por años en la Biblia. Es una verdad incuestionable. El problema es que el hombre se ha llegado a creer que es su propio Dios y que como tal se puede gobernar a sí mismo. Pero ningún ser humano califica para esto. Solo Dios y solo Él es quien rige. Vayamos a otros pasajes de las Escrituras. Isaías 46, verso 9 y verso 10. Dice la Biblia, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Un poco más, Isaías 45, verso del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo.
Atención, atención. Miren lo que dice el verso 7. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Algunos se encuentran con este verso e intentan ayudar a Dios. Quieren sacarlo de problemas por semejante declaración. Pero es que no, Dios no necesita semejante ayuda. Él asume toda la responsabilidad. Miren, cuando estaban cantando estos muchachos, cantaron dos alabanzas. Una era Dios Todopoderoso, majestuoso. Eso habla de la soberanía de Él. Pero la segunda alabanza es también un atributo de Dios. Él es bueno. Un Dios soberano sin ser bueno es un problema. Pero el Dios de la Biblia es soberano y es bueno. Toda buena dádiva viene de su mano. Ahora, Él es el único que es capaz de moverse, aún en medio de los pecados humanos, de las necias decisiones de los hombres, y llevarlas a cumplir su propósito. ¿Lo convierte esto a Él en responsable de semejante cosa? No. Él no es responsable por la maldad, pero sí es responsable por permitirla. Porque como mismo lo permite, puede impedirla. Él declara: yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, el que hace la paz y crea la adversidad. Esta es otra de esas grandes cosas inexplicables. Yo no sé por qué razón un tornado aparece inesperadamente, arrasando con un vecindario, pero no toca ni siquiera una hoja del otro. Lo que sí sé es que a pesar del desastre, el plan de Dios nunca se verá frustrado ni alterado. O es así, o Él no es Dios. Mi Señor, mi soberano Señor, no está sentado en un extremo del cielo preguntándose qué va a ocurrir después. Ese no es el Dios de las Escrituras. Así pues, si bien es cierto que nosotros no podemos comprender el porqué de muchas cosas y tenemos que tener la suficiente humildad para aceptarlo, reconocerlo y aprender a decirlo. ¿Por qué pasó esto? No lo sé. Hay gente que tiene la pésima costumbre de querer encontrar una respuesta a todo. Y eso es una manera de manifestar arrogancia. Si algo me ha costado y lo he tenido que aprender muchas veces y repetírmelo y pararme frente a un espejo y decirlo 1000 veces, no sé, no sé, no sé. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios no se quedó dormido mientras esto ocurría. Lo que sí sé es que Él no es el responsable directo de estas cosas. O sea, no lo hizo por maldad, porque nunca la intención de Dios era esa. Hubo agentes que sí lo hicieron por maldad e intervinieron para hacer adelante sus deseos perversos. Yo no sé por qué Dios permitió que aquella turba de locos, que no estaban locos, que estaban guiados por los demonios, pero fueron responsables, entraran a Israel hace un tiempo y masacraran a la población civil sin ningún tipo de remordimiento. Yo lo que sí sé es que Dios podía impedirlo. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. No lo sé. Ah, cuidado. Entonces, si Él es Dios y puede impedirlo, eso es moralmente inaceptable. ¿Sabe lo que está pasando con ese tipo de análisis? Que es un análisis puramente humano. Primero, les voy a decir algo, y puede que no te guste lo que voy a decir, pero es lo que dice la Biblia. El único que tiene derecho a quitar la vida es el que la ha dado.
Él la da y Él la quita. Cuando la quita, no te va a pedir permiso. Y no lo va a convertir en injusto eso. El problema es que Él conoce la condición humana, sabe de primera mano el dolor y el sufrimiento que generamos por ser pecadores y vivir en un mundo pecador. Y ya Dios proveyó la solución a eso. El domingo pasado les hablaba de eso. Al mirar a la cruz podemos mirar un amor incondicional y el extremo al que Dios fue para solucionar nuestro problema. Pero muchas veces el hombre tiene que vivir recogiendo los resultados de sus pecados o sufrir los pecados de otros. Porque Dios creó seres libres a pesar de todo. Ahora bien, sé que este es un concepto difícil de justificar. Isaías 45, verso del 5 al 7 que ya leí. El pasaje donde dice, crea la luz y creo las tinieblas, hago la paz y la adversidad. Es un concepto difícil de justificar. Y es una necedad querer defender a Dios. Por eso mi consejo es este. Renuncia a hacerlo. Primero, Dios no necesita nuestra defensa. Segundo, deja de intentar justificar. Vamos a ser honestos. A ninguno de ustedes, si tiene sentido común, aunque hoy el sentido común es el menos común de los sentidos, se le va a ocurrir mandarle un pasaje a alguien, o a alguien que está sufriendo la pérdida de un ser querido, o enfrentando una tragedia, de una enfermedad. Usted no va a una librería cristiana y pide un texto de Isaías 45, los versos de 5 al 7. No, usted no, ese no es un versículo para enmarcarlo, ni tampoco para mandárselo en una nota de consuelo a alguien que sufre una tragedia. Pero sí es un versículo que necesitas para consolarte cuando seas tú de primera mano el que esté enfrentando un terrible problema. Vuelvo a decirlo, no hay cosa que tome a Dios por sorpresa, ni siquiera las pruebas más leves. Es posible que su plan nos parezca injusto. Es posible que nos parezca humanamente ilógico. También es posible que nos parezca carente de compasión y de bondad. Pero ¿saben qué? Eso es porque estamos viviendo en el aquí y el ahora. Eso es porque carecemos de una perspectiva vertical. De hecho, a veces reñimos con Dios. Isaías 45 mismo, en el verso 9, dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Miren el verso 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Verso 13, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Hubo un momento en mi vida cuando declaraciones como estas me caían mal. Me ofendían. Y no fue sino hasta que renuncié a mi perspectiva horizontal que logré tener el consuelo que brinda creer en la soberanía de Dios. Poco a poco esa conciencia comenzó a fijarse en mi mente, dándome confianza en vez de temor. Es Dios quien tiene el control, no nosotros. ¿Se han puesto a pensar qué tragedia tan terrible?
que fuéramos nosotros los que tuviéramos el control. ¡Oh, qué problema! Y qué gran problema. Vuelvo a decir que es difícil de aceptar si usted es una persona arrogante. Es difícil de aceptar si es una persona altiva. Especialmente si esa altivez está conectada con la testarudez. Y créame, por lo general las dos vienen juntas. Rechazas ese pensamiento. Porque puedes nombrar a algunas personas que han tenido que vivir tiempos difíciles y dice, pastor, eso que usted está predicando, ¿está usted diciendo que Dios permitió eso? Sí, Dios y solo Él. Job, por ejemplo, un hombre que lo perdió todo. Incluso perdió su salud. Todo su cuerpo estaba cubierto de úlceras supurantes. No podemos imaginar en realidad, por mucho que leamos ese libro, cómo él se sentía. Y encima de eso tuvo que escuchar a sus supuestos amigos sermoneándolos en cuanto a la razón por la cual estaba recibiendo su merecido. Sus amigos no se extinguieron con la historia de Job. Todavía hay gente que les gusta encontrar respuestas, sobre todo cuando no es o no son ellos los que están sufriendo. Esa gente tiene el monopolio de la verdad. Son los hijos malcriados de Dios, los privilegiados, aquellos que dominan los oráculos de la divinidad y siempre tienen una respuesta para todo. Pero los amigos de Job se equivocaron. Y se equivocaron con Job. Dios de pronto rompe el silencio y le dice a Job algo que tú y yo necesitamos escuchar a menudo. Job, soy yo quien tiene el control. Sé lo que estoy haciendo y es correcto. A pesar del dolor, del sufrimiento y de todo lo demás, Job, estoy reinando soberanamente sobre ti. Los periódicos dicen, desastre, un huracán arrasa todo un país. Nosotros nos llenamos de pánico y gritamos, ¡qué tragedia! Pero Dios dice, yo tenía mis depósitos preparados con abundantes lluvias, fuertes vientos, los envié. Sí, fui yo. O Dios es de esa manera o es parcialmente soberano. O está casi en control. Y eso es imposible. Es como si yo fuera casi un esposo o casi un padre. Finalmente Job hace esta extraordinaria confesión. Job capítulo 42, verso del 1 al 2, donde leemos estas palabras. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. No solo lo que dice, sino quién lo dice y en qué momento lo dice. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job finalmente lo que está diciendo es esto, ya lo entendí, ya lo veo, Señor. Todo está muy claro. No hay cosa que te sea irrealizable. Recuerden esto cuando Dios dice que algo se hará, seguro que se hará o Él ya no sería soberano. Quien quiera que sea soberano tiene que tener la capacidad para mirar el final desde el principio. Quien quiera que sea soberano no debe tener a alguien que se le iguale. Quien quiera que sea soberano no debe abrigar temores, no debe ignorar nada. Quien quiera que sea soberano no debe tener limitaciones y siempre sabrá lo que es mejor. Un soberano jamás cometerá un error.
Un soberano es invencible, inmutable, infinito. Un soberano debe ser sus juicios inescrutables y sus caminos insondables. Un soberano debe ser capaz de crear en vez de inventar, de dirigir en vez de desear, de controlar en vez de esperar, de guiar en vez de conjeturar, de lograr en vez de soñar. ¿Y quién? ¿Quién califica para ser soberano? Dios y solo Él. Él es nuestro Dios. El único que dice, será y es hecho. El único que dice, no será y no se hará. Voy a tomarme un poco más de tiempo explicando qué es la soberanía. La soberanía de Dios significa que Él es omnisciente y omnisapiente, que reina más allá de nuestra comprensión, para originar un plan más allá de nuestra capacidad de alterarlo, impedirlo o detenerlo. Ahora preste atención a esto. Ese plan de Dios incluye todos los avances y los retrocesos. Ese plan de Dios puede significar adversidad como prosperidad, tragedia y calamidad, éxtasis y alegría. Ese plan de Dios puede involucrar e involucra tanto salud como tiempos peligrosos, reposo, seguridad, prosperidad y sosiego. Ese plan de Dios está en actividad cuando nosotros no podemos imaginar por qué. Ese plan de Dios está en actividad si nos resulta poco agradable, o también cuando la razón es clara y es agradable. Su soberanía, repito, aunque es inescrutable, tiene dominio sobre todos los impedimentos, todas las aflicciones, todos los momentos de impotencia. Su soberanía está a través de todas las decepciones, a través de todos los sueños rotos, de todas las dificultades. Y hermanos, y si aún, y aún si no podemos comprender totalmente el porqué de todas las cosas, Dios lo sabe y lo sabe siempre. Aunque no podamos explicar las razones, Él entiende. Cuando no podemos ver el final, esté seguro, Él está allí, dando su aprobación, diciendo, sí, este es mi plan. Romanos 8:28. Todas las cosas. Dios dice todas las cosas. Y quiere decir justamente eso. Todas las cosas son para su gloria. Quiero leer un verso, pero no solamente leer este verso, sino compartirles una tragedia ligada a este verso. Y digo tragedia desde la perspectiva humana. Pero en realidad, al final, no demostró ser una tragedia. Dice el Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Saben, este versículo fue citado por una mujer llamada Lila Trudman. Cuando se enteró en un día que su esposo Dawson Trudman, el fundador de los navegantes, se había ahogado en Scrub Lake, Nueva York. Este hombre se lanzó al agua para rescatar a dos niñas que habían sido despedidas en un accidente por una lancha de motor. Y él se lanzó a rescatar a estas niñas y en el intento se ahogó. Uno de sus amigos tuvo la desagradable responsabilidad de darle la noticia a Lila. Salió corriendo hacia donde estaba ella, desgarrado por el dolor, miró al rostro de aquella esposa que esperaba de regreso a su marido
y le dijo: Lila, Dawson ha muerto. Ha muerto. Fue en ese momento que esta mujer citó el verso 3 del Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Saben, ella encontró consuelo en la soberanía de Dios. Y lo que pareció para muchas personas una muerte prematura, una tragedia, fue vista posteriormente como el plan perfecto de Dios para la organización que Dawson había fundado. Si usted lo analiza desde un plano humano, lo verá como una tragedia. Pero cuando te pones los lentes de la soberanía de Dios o de su providencia, Dawson lo que fue llamado a la casa del Padre. Tal vez si le hubieran dado la oportunidad de elegir cómo irse, no habría elegido esa forma. Pero eso es prerrogativa de Dios. No, Dawson fue a un lugar mejor. Lo mismo que le pasó a Enoc, que Dios se lo llevó para estar con él. Alguien dijo una vez que Enoc y Dios salieron a pasear. Se sentía Enoc tan bien con Dios y Dios se sentía tan bien con Enoc que le dijo: vamos a continuar el paseo, Enoc, y quiero que vayas a tu hogar, a mi casa. Y se lo llevó. Ahora, cuando yo hablo de soberanía de Dios, no significa que tú y yo estamos libres de responsabilidades. No significa que no debemos tener interés en los asuntos de hoy. No significa que no me voy a preocupar por tomar decisiones sabias. No significa que no me tenga que preocupar por el destino de las personas perdidas. No, eso no significa nada de eso. De alguna manera hay que tener equilibrio. Dios nos hizo soberanamente con la capacidad de tomar decisiones, de elegir. Por eso cualquier persona puede elegir a favor de o elegir en contra de. Lo que sí no puedes elegir son las consecuencias. Si elegimos en contra de la persona de Jesucristo, nos involucramos en el decreto divino de castigo eterno. Pero si decidimos a favor del Señor Jesucristo, entonces heredamos todas las recompensas del cielo, la bendición del perdón de los pecados y la eternidad con Dios. Pero para cerrar este tema, ¿qué relevancia tiene saber que Dios es soberano? ¿Qué sentido práctico inyecta en nuestras venas como cristianos? Primero, y lo que aquí he puesto, es el efecto que produce para mí, ha producido y sigue produciendo, creer en esto. Primero, me quita toda ansiedad. No me quita las preguntas, pero sí todos mis temores, mi ansiedad. Cuando descanso en la verdad de la soberanía de Dios, me libero de todas mis angustias. No hay mejor manera de vivir. Y si mi angustia es porque se me olvidó la soberanía de Dios. En segundo lugar, me libra de toda explicación. No tengo que tener todas las respuestas. Encuentro alivio en decir a ciertas personas en momentos de crisis: no me preguntes porque no lo sé. No puedo descifrar el plan de Dios en esto. Y es un gran error cuando nos creemos que podemos escrutar lo inescrutable, creer que podemos sondear lo insondable. Pues bien, debemos enfrentarlo. Eso no es verdad.
Hay veces en que tenemos que decir, esto está más allá de mi comprensión. No sé por qué razón Dios cierra unas puertas y por qué abre otras. No sé por qué algunos rechazan a Dios y se convierten en vasos de ira. No sé cómo se ajusta eso. Tampoco sé de qué manera el mal puede ser usado para traer bien. No tengo pues que explicarlo todo. Tercero, me libra del orgullo. La soberanía de Dios me despoja de todo orgullo. Como les dije, este pensamiento me ha ayudado a enfrentar algunos de los tiempos más difíciles de mi vida y a humillarme delante de Dios. Estoy agradecido porque me haya dado la capacidad de respirar, de llegar hasta esta edad, de todavía poder pensar, ministrar, servir, de todavía poder decir palabras con coherencia. Si Nabucodonosor hubiera sido humilde, no habría contraído la terrible enfermedad del yo. Recuperarse de esa enfermedad le costó 7 largos años. Humillémonos delante del Señor hoy. Cualquier otra cosa, hermanos, es locura. El Señor es soberano en mi vida y también en la tuya. Ten presente esa verdad ahora. Cuando miras al próximo año no tienes la más mínima idea de lo que podrás vivir. Él es soberano. Aceptes esa verdad o no. Eso fue algo que descubrió Nabucodonosor. Y es probable que alguno que esté sentado aquí en esta tarde, en este momento tan especial, todavía no lo haya aceptado porque no lo sabe o porque no quiere saberlo. Pero escucha lo que te diré ahora. Vas a saberlo. Lo sabrás un segundo después de que hayas muerto. Dios y solo Dios es quien gobierna. Y su obrar es correcto porque Él es bueno. Yo doy gracias porque Él ha preservado estos relatos. Saber que su gobierno y soberanía son justos. Dios siempre obra bien. Descansa en esa verdad. Y aunque llegue algo a tu vida que no entiendas, si te parezca injusto, carente de amor, descansa en que Dios te ama y te amará por siempre. Así y solo así podemos enfrentar el futuro. Que el Señor nos bendiga.